Shalom, sean todos bienvenidos a este quinto devocional de Ehad. Este episodio tiene como título Yeshua es la Torah. En el anterior devocional estuvimos aprendiendo acerca de la ley, sistema bajo la ley, sistema bajo la gracia, y comprendimos que sí, la gracia es misericordia, y comprendimos aparte de ello que la misericordia siempre ha existido, tanto en el antiguo y en el nuevo pacto. Aprendimos también acerca de la obediencia que el Eterno nos manda a la hora de guardar sus instrucciones para podernos instruirnos en una vida que Él desea que vivamos. Aparte de ello, hoy, como le mencionaba, vamos a hablar de Yeshua como la Torah viviente en los mandamientos. Si antes de empezar, me gustaría que oremos para poder poner este tiempo en las manos del Eterno. Abacadosh, Padre Celestial, amado Elohim, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites escribir, Padre mío. Te pido por todos aquellos padres que se están dando cita en este momento a este devocional, te ruego que seas tú hablando a sus vidas, amado mío, que seas tú hablándoles, Padre, seas tú en su corazón es sentir, amado mío, de obedecerte, de querer inclinar su oído, Padre mío, para escuchar tu palabra, Padre Abba. Amado mío, te doy gracias por cada una de sus vidas, amado mío, y de que mi boca, Padre, no salga palabra de hombre, sino solamente tu palabra, Padre mío, que tú seas exaltado, Padre, en este tiempo. Te damos gracias, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre que sobre todo nombre es, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, Dios mío. Antes de empezar, me gustaría hacerle una pregunta a todos. Y esa pregunta, si quieren, me la pueden comentar aquí por Facebook, por aquí por WhatsApp, me la pueden escribir. Y es, ¿usted te consideras una nueva criatura en Yeshua? Esa es la incógnita que antes de empezar con el desarrollo de este devocional, me gustaría que cada uno pueda hacérsela, ¿ok? Vamos a empezar. Amén. Yeshua, la Torá viviente. Vamos a hablar un poco acerca de los 10 mandamientos con la mirada en nuestro Salvador. Los mandamientos. En sí, vemos que en Éxodo, vamos a tratar más que nada en el capítulo de Éxodo, y en el primer versículo vemos que, y habló Elohim todas estas palabras, diciendo, hay que dejar claro de que los mandamientos en sí, básicamente son palabras, es un conjunto de palabras, un grupo de palabras que el Eterno, o Dios como lo conoces, pues dejó para su pueblo, dejó para todo aquel que quiera seguirlo, ¿no? Entonces, hay algo maravilloso en esta parte del versículo, porque viendo en el Strong, viendo con también una perspectiva hebrea, como ya hemos en los otros devocionales, lo hemos estado tocando, y es que dice, con respecto a la parte hebrea, es que y habló Elohim, y aquí hay dos letritas, estas son el alfabeto hebreo, son letras hebreas, que hay dos letras que esta parte de aquí no se traduce. ¿Y por qué no se traduce? Que es la Aleph y la Taf. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Para los que no conocen, la Aleph y la Taf es un alfabeto hebreo en el que la Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Taf es la última. Y esto lo vemos también en Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el Aleph y la Taf. Dice Yuhebat Hei, el principio y el fin. Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, el que fue y el que está viniendo. El león que es todopoderoso. Entonces es impresionante como desde un principio de esta palabra, de estos mandamientos que fue entregado en el monte Sinaí, para el Eterno para su pueblo a través de su siervo Moisés, vemos que desde este momento el Eterno ya dio su marca, puso su marca, puso su sello, habló a través de quién, a través de él mismo. Entonces hay algo muy importante que me gustaría que el hermano Matthew pudiera compartirlo, y es acerca de la palabra. Sabemos que la palabra, muy aparte de cómo se llama, de ser los mandamientos, de lo que el Eterno expresó, también tiene algo trasfondo que conecta con Yeshua. Hermano Matthew, creo que tiene un inconveniente con su micrófono.
No, no lo escuchamos, hermanito. No. ¿Hello? ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, ahí Ahí. sí. Bueno, perdón por la interrupción, pero sí, la verdad es que sí, tiene mucha importancia lo que dijiste, porque la verdad, aunque en bíblicamente y teóricamente vemos que dicen mandamientos, realmente, como vemos en el Strong, dice palabras, y en el trasfondo, sabemos de que palabras está en el Strong griego, en el Strong griego 3056, como logos, que si indagamos un poco más, vemos que esa misma palabra es la misma usada para verbo. Como dice en Juan 1, de 1 al 2, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim. El verbo era Elohim. Este era el principio con Elohim. Vemos que de alguna otra forma busca tres características de alguna otra forma. Aquí dice, el principio era el verbo. Después dice, el verbo era con Elohim. Sabemos que de alguna otra forma también representan a Yeshua como el verbo. Y aquí indica de que desde los inicios de los tiempos, Yeshua, como parte de Elohim y siendo uno mismo, ha existido como tal. Y otra connotación al respecto es que asimismo, desde los inicios de los tiempos, muchos creemos de que los mandamientos fueron entregados desde Moisés, desde cuando entregó, bajó con las tablas, pero realmente como vemos la connotación de que la traducción general como tal son palabras, en el de Edén, cuando creó a Adán y a Eva, les dio asimismo mandamientos, le dio un mandamiento que fue el de no tocar el árbol. Asimismo, vemos cómo los mandamientos desde un inicio también han existido, porque de alguna otra forma llegan a ser lo que Elohim habla a su pueblo. Amén. Amén. Y también hay algo que me gustaría acotar, es que siempre tenemos que como que Yeshua solamente apareció o su existencia se dio a notar solamente en el nuevo pacto. Y realmente podemos ver esta parte de aquí con este versículo con respecto al principio, con respecto a Bereshit, como algunos conocen, que significa Génesis, ¿no? Entonces, vemos que desde un principio Yeshua siempre ha existido. ¿Por qué? Porque es esa dabar, es esa palabra del Eterno mismo y eso es maravilloso. Entonces, aquí podemos ver a través de la Aleph, a través de la Tap, a través del verbo, de la palabra como tal, vemos a Yeshua en los mandamientos. Para continuar, vamos a hablar algo que yo sé que tal vez algunos dicen solamente los mandamientos, yo creo en Yeshua, así que solamente, o Jesús, como algunos lo conocen, solamente voy a obedecer los mandamientos que él indicó. Y sabemos que él en Mateo 22:37, él menciona acerca de estos mandamientos, porque judíos le preguntaron, también con una parte de hacerlo caer. Le preguntaron, sí, ¿cuál es el primer el primer o el mandamiento más importante? Y Yeshua le dijo, amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ahora, eso mismo lo vemos en la Torá, lo vemos en Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 5, lo mismo, que dice, oye Israel, Yuhebat Hei, nuestro Elohim, Yuhebat Hei, uno es, y amarás a Yuhebat Hei tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, vemos que desde antes, lo que hizo Yeshua es hablar básicamente de lo que anteriormente ya se había dado. ¿Ok? De lo que el Eterno ya había dejado el mandamiento más importante para su pueblo, ¿ok? Que es amar a Elohim absolutamente con todo, con todo. Y me gustaría, antes de empezar, es que hagamos esta relación de manera espiritual. ¿Y cuál es esta relación de manera espiritual con respecto al mandamiento? Son los 5 primeros mandamientos. Los 5 primeros mandamientos tienen una relación entre Elohim y el pueblo. ¿Ok? Cabe recalcar que los 10 mandamientos que menciona Éxodo en sí son, por así decirlo, títulos o la simplificación de lo que es de lo que más que nada, todos los mandamientos que componen, porque todos los mandamientos no solamente está, o abarca son de los 10 mandamientos, sabemos que hay un desglose como tal de ellos. Entonces ahorita vamos a ver los 5 primeros mandamientos en relación entre Elohim y el pueblo.
El primer mandamiento dice, yo soy Yuhebat Hei tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Egipto, que es Misrayim, algunos lo conocen como así, y fue, que es más que nada la traducción hebrea, fuera de la casa de esclavitud. Ahora, con respecto a esta letra que vemos aquí, me gustaría mencionarles que en sí el origen que fue escrito, estos mandamientos, el origen de la raíz hebrea, vemos que estaba antes de cada mandamiento iba una letra, iba que más que nada daba relación a un número. Y Aleph viene a ser el primer, como le decía, la primera letra o número uno. Hay que también comentar que las letras hebreas tienen una cantidad, tienen un número. Y Aleph viene a ser la primera. Entonces, este primer mandamiento tiene la letra Aleph. Y la Aleph es tan maravilloso porque relaciona, significa cabeza de buey, significa fuerza, líder, poder, potencia, existencia. Entonces, esto, ¿qué nos trata de decir con el primer mandamiento? Es que Elohim viene a ser el líder, viene a ser esa cabeza. Y como tal, es importante poder reconocer su autoridad absolutamente en todo. Me gustaría también mencionar que si las personas que tal vez estén aquí acompañándonos con respecto a aprender un poco más del mandamiento, un poco más de la Torah, de nada va a servir escuchar la palabra, de nada servir que estés aquí si realmente no le vas a poner por obra. Si realmente tu intención no es querer obedecer a ese Elohim, no querer obedecer a ese creador que realmente no ha sustentado, no ha fortalecido en absolutamente en todo. Así que realmente la invitación que también me gustaría hacerle es que puedan meditar en ello, ¿no? Lo segundo que nos marca aquí es que siendo Elohim es nuestro líder y nuestra cabeza. Y ahora bien, me gustaría esto relacionarlo en algo que pasa en el Nuevo Pacto, algunos conocen como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah para los que tienen más conocimiento, y es con respecto a Yeshua. Así que, hermano, ¿por qué vemos que en Yeshua, a Yeshua se lo da, el Eterno lo pone como cabeza de la iglesia? Y esto lo vemos en Efesios 1, 22, 23. ¿No podía hablar acerca de ello? Amén, amén. Realmente vemos, como dijo la hermanita Dianera, vemos que a Yeshua lo puso como cabeza de su pueblo, como cabeza de su Keilah, de su iglesia. Realmente como por parte, o sea, incluso vemos de que Yeshua, después de haber muerto, haber sacrificado todo por sí, para el pueblo, vemos como incluso también dice que Él se sentará a la diestra del Padre. Y claro, como vemos en Efesios 1, del 22 al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud a aquel que todo lo llena, aquel que todo lo llena en todo. Así que realmente vemos esta connotación y cumplimiento como tal del mandamiento que asimismo como el Eterno le dio por prosperidad, lo dio de alguna otra forma como mandato el tomarlo no solo a Elohim, a Yeshua como cabeza, ya que en algún momento se busca hacer la unión de la iglesia junto con el Eterno, con el Mashiach. De alguna otra forma, como sabemos, entre el novio y la novia, es el novio el que es la cabeza del hogar. Amén, amén. Y hermano lo explicó muy bien. De una u otra manera, aquí vemos también a Yeshua. Vemos en este primer mandamiento lo podemos ver a Yeshua. Entonces, esto es impresionante como de una u otra manera siempre hay esa conexión. Siempre se ha buscado separar entre Elohim y a Yeshua, cuando realmente ya vamos a ver y también lo vamos a tocar que son la misma persona. En el segundo mandamiento vemos que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. En la letra que corresponde, que se tiene la versión numérica, número 2 y es una bet, que significa casa, significa habitación, tienda, interior. Ahora,
me gustaría explicar acerca qué significa delante, qué compete estar delante, ¿no? Y delante significa encima, sobre, arriba, contra, cara a cara, básicamente todo lo que se ponga delante o cara, o sea, la misma altura de Elohim es una idolatría. Es un Dios que esa persona hace. Entonces, y sabemos que este pecado lo podemos ver como uno de los primeros con respecto a Hasatán, algunos lo conocen como Satanás. Entonces, este fue el pecado que él cometió. ¿Por qué? Porque él quería ser más que los él quería estar sobre los niños. Entonces, y este pecado también lo vemos con respecto a Nimrod. Vemos que Nimrod fue el líder, fue el rey que hizo que el pueblo pecara a la hora de crear la torre de Babel. Entonces vemos este pecado como tal a la hora de buscar esa idolatría. Y ojo, hay que tener en claro que no solamente buscar poner un dios o adorar un dios significa como una forma de idolatría. Tenemos que todo lo que pongamos sobre, ¿en qué sentido? Ya sea un matrimonio, ya que sea el trabajo, el dinero, ese deseo, todo aquello que está sobre, que pones primero, antes que Elohim, eso es una idolatría. Entonces, eso es lo que el Eterno menciona en este mandamiento, que no tengas otros dioses delante de mí, porque sabemos que Elohim es un Elohim celoso. ¿Ok? Me gustaría, hermano, que algo impresionante que me llamó la atención es que también Bet significa casa, también significa tienda, y tiene una conexión muy más profunda con respecto a la raíz, que sabemos que es tabernáculo. ¿Me podría comentar acerca de ello? Amén, amén. La verdad, acotando a eso, la verdad es maravilloso, es increíble ver cómo de una palabra hebrea como tal, se pueden sacar diversos significados que le da sentido, mucho sentido a la palabra. Y esta no es la diferencia. Realmente, vemos cómo la palabra bet significa casa y a su vez también casa también está denominado como Mishkan. Mishkan, a su vez, la palabra Mishkan tiene significado como tabernáculo, ¿verdad? Bueno, que en la antigüedad conocíamos que el tabernáculo era como tal el templo, un lugar de intimidad, un lugar donde básicamente se La buscaba el Elohim, presencia se del buscaba. Eterno eh, estaba. Exacto, básicamente estaba básicamente la presencia del Eterno. Claro que ahora sabemos y actualmente sabemos que con la muerte del Mashiach, con la muerte de Yeshua, se rompió el velo, se rompió esa separación que hacía básicamente en el tener la presencia del Eterno en algo físico, como es un templo, ahora de forma física somos básicamente nosotros. Nosotros nos ha denominado como templos para básicamente su Ruach. Así que de alguna otra forma vemos cómo el hecho de la muerte del Mashiach ha cambiado todo eso y ha considerado básicamente ahora el Mashiach como su casa en diversos casos. Amén. Por eso esa es la importancia que se da de saber cuidar ese templo, porque ahora ya no hay un templo físico como tal, sino que ahora nosotros somos el templo. Por eso el Eterno también es celoso de nosotros saber cuidar el templo. Somos nosotros mismos que a través de Yeshua lo tenemos, ¿no? El tercer mandamiento indica: no usarás a la ligera el nombre de Yuhevat Hei Tolohin, porque Yuhevat Hei no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera, o sea, en vano o lo vea menos. Este tiene numeración número 3 y significa Gimel. Gimel también tiene definición como pie, como caminar, como reunir, camello, orgullo. Y como aquí, esta versión que estoy utilizando es la Kadosh Israelita, que la pueden también encontrar en fuentes de internet. Y vemos que en Éxodo 3:15 vemos el nombre del Eterno. Y Elohim además dijo a Moshe: Yahweh, Yuhebat Hei, Yahweh, Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial de generación tras generación. Anteriormente,
¿Qué hacía el pueblo o los judíos? Que usaban el nombre para esconderlo, no se permitía también por ese mandamiento que se conociera. Y realmente el Eterno no quería eso. El Eterno lo que nos manda con este mandamiento es que nosotros conozcamos la importancia de su nombre, conozcamos que su nombre tiene poder y por ello no se puede usar a la ligera. Entonces, ese es lo que radica realmente la importancia de su nombre y por qué manda este mandamiento a darle esa importancia, darle ese mérito como tal. Entonces, lo que anteriormente hacía estaba errado, pero de una manera ellos querían como protegerlo. Pero vemos básicamente lo que menciona en Éxodo es no usarlo a la ligera. ¿Ok? Entonces, me gustaría que veamos algo muy maravilloso que surge aquí también, este tercer mandamiento, que vemos el Aleph Tav, vemos también aquí a Yeshua, eso como veíamos en una de las primeras diapositivas, veíamos en Apocalipsis el 1:8, pues veíamos que él es el Aleph Tav. ¿Quién es el Aleph Tav? Yeshua mismo, Elohim mismo. Me gustaría, hermano, ¿por qué, hermano Mandy, por qué es la importancia también de su nombre? Porque esa importancia también vemos que lo tiene Yeshua, ¿verdad? ¿Por qué se ocasiona esto? Amén. Bueno, como podemos leer aquí en Filipenses 2:9, dice, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Realmente sabemos y conocemos de que cada nombre como tal, cada nombre de cada persona tiene como tal un significado, un porqué. Incluso lo vemos en la escritura como Elohim mismo cambia el nombre de otras personas por el hecho de diversas características, diversas acciones o algo en un futuro, de alguna otra forma que representaba. Y eso no quita el hecho de que tampoco el Mashiach tiene un nombre hecho como tal debido a su propósito como tal. Y vemos que realmente es el nombre sobre todo nombre. Por eso la importancia de como tal, como no usar solo el nombre de la ligera del Mashiach e incluso el eterno. Realmente es muy vital y muy importante saber y conocer más que nada cuál es el nombre de él, porque realmente muchas veces como tal buscamos invocarlo y lo invocamos por medio de su nombre. Esa es la forma una de las mejores, una de las formas por las cuales invocamos a él. Así que realmente hay mucho la importancia de no solo conocer el nombre, sino también, no, como dice el mandamiento, no usarlo a la ligera. Amén, amén. Y vemos más que nada, lo que usted también mencionaba, es acerca de que a través de su nombre hay salvación, a través de su nombre hay esa fortaleza como tal. Entonces, por ende, aquí también vemos a Yeshua, de por qué la importancia de no tomar el nombre de Yeshua, no tomar, porque sabemos que el nombre básicamente radica a la identidad de la persona. El nombre es la identidad, en este caso que estamos hablando, es de Elohim. Por eso el poder de su nombre. Entonces, vamos a continuar con el siguiente mandamiento y que realmente yo sé que fue uno de los mandamientos que realmente a mí me tocó muchísimo. Sé que al hermano Matthew también, junto con él, por ahí estuvimos despertando como pudimos ver en el antiguo, en los anteriores episodios de Devocional Ejat, y es acerca de este mandamiento que realmente cuando lo estudias, cuando lo analizas de manera profunda, ves la importancia que este tiene. Y es que aquí en Éxodo 28, tiene numeración número 4, es el cuarto mandamiento, y es recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Y aquí pasa algo maravilloso, por eso es muy importante siempre buscar la raíz, buscar la raíz de su palabra. Es muy importante, ¿por qué? Porque aquí vemos que en el Strong es el diccionario hebreo, vemos que recuerda, después de la palabra recuerda, como ven aquí, hay una Aleph y una Ta. O sea, vemos a Elohim, vemos aquí a Elohim. Recuerda a Elohim, recuerda todo lo que él hizo, recuerda todo lo que él ha creado. Por eso él menciona lo siguiente, recuerda a Elohim para santificar el día de reposo. Recuérdalo, apártalo. ¿Por qué? Porque la importancia de todo lo que Él creó. A la hora de que tú decides, no, yo no voy a guardar el Shabbat o guardarlo en un día
que no es, sabemos que el Shabbat empieza al atardecer el día viernes, al atardecer el día sábado, entonces a la hora tampoco, porque sé que también antes, cuando antes yo era cristiana, y lo tenía un poco como guardar el día de reposo el sábado, el domingo, y vimos también, aprendimos en nuestros devocionales, por qué realmente no es el domingo. Entonces es muy importante siempre ir a la raíz para no caer en engaño y no ofender al Eterno. ¿Ok? En Deuteronomio 6:12 me topé con este versículo que realmente me encantó mucho porque menciona lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y eso me pareció tan maravilloso porque así como le dice al pueblo, acuérdate que yo te saqué de la tierra de Egipto, acuérdate todo lo que hice para sacarte de la esclavitud en la que vivías, en la servidumbre que vivías. Entonces recuérdame guardando el Shabbat. Y también para las personas que tal vez dicen, no, pero yo no estuve ahí en ese tiempo, yo no estuve ahí, yo no vi nada de lo que, como el Eterno sacó a su pueblo como tal. Te invito, si también decimos que el Eterno es el creador de todas las cosas, a la hora de nosotros decir, no guardar el Shabbat, estamos prácticamente indicando que Él no ha creado nada. Porque ¿qué radica el Shabbat? Que dice, en 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, darás reposo, lo apartarás para Yahweh tu Elohim, porque él en 6 días hizo los cielos y la tierra, creó todo lo que habita en él, mas en el séptimo día descansó. Entonces, si tú crees que realmente hizo la creación, pues debes apartar el Shabbat, debes guardar este mandamiento, ¿ok? Que básicamente es un mandamiento perfecto. Algunos dicen que tal vez porque ya por Yeshua, por la cruz, fue crucificado la ley y ya esto no se debe guardar. Vemos que realmente no. Y esto lo vamos a ver ahorita con respecto a Yeshua, que el hermano Matthew va a tratar un poco con respecto a este mandamiento en una mirada a Yeshua. Amén, hermanita, amén, amén. La verdad, sí, realmente, como vemos y como dice incluso en la palabra, que su misma creación habla de su gloria. Realmente, incluso el hecho del Shabbat muestra como tal su gloria, muestra como tal, porque realmente vemos como el Eterno, al inicio del tiempo, al inicio de la creación como tal, Él descansó en el séptimo día y asimismo por algo manda a guardarlo como tal, de alguna otra forma para sentirnos en conexión con el sí mismo es Yeshua. Como vemos, incluso podemos ver en el hebreo que la palabra para el mandamiento es Dalet, que Dalet es puerta. Vemos que realmente una puerta es como tal una conexión que hay, ya sea entre una entrada y una salida. Asimismo, vemos cómo Yeshua es esa conexión y que al guardar el Shabbat vemos cómo tenemos e entablamos esa conexión con el Mashiach. Y hablando un poco de un poco de mi testimonio como tal, realmente, y como dijiste al principio, realmente me pasó así. Yo tenía en mi mente, tenía en mi conciencia de que el cuarto mandamiento era guardar el día de reposo. Y yo literal, para mí todo el tiempo se me fue enseñado así y toda instancia para mí fue así, guardar el día de reposo. Pero yo recuerdo que una vez leyendo un poco más en en consideración ya ya con una medida más hebrea, más buscando esa profundidad. Realmente leí ese título de Éxodo y vi que decía guardar el día de reposo, decía guardar el día de... Y realmente vi cómo realmente, o sea, fue totalmente como un mal de agua, ¿verdad? O sea, algo que muchas personas, y lo digo porque yo estuve en ese caso, muchas personas suponíamos de que conocíamos algo, realmente no lo conocíamos y vivíamos en un aspecto más alejado de Elohim como tal. Y al conocer esto, perdón, al conocer esto, realmente hubo esa conexión con el Eterno. Y así mismo vemos en Juan 19, que dice, yo soy la puerta por cual el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Como digo, vemos esa conexión. Yeshua es la conexión que tenemos con Elohim.
Amén, amén, hermano. Y sabe que hay algo que también me maravilló mucho de esta palabra, que también me gustaría que también todos los que tal vez no se sienta aún como que conectado con ellos, básicamente a mí también, como le pasó al hermano Matthew, que esta confrontación con el Shabbat, que también yo lo tuve, y es que el Eterno está maravilloso porque aquí dice recuerda, algunos también dice guarda, pero me gusta esta versión que dice recuerda. También recuerda de dónde te saqué. Tal vez no te sacó de la esclavitud de Egipto, tal vez aún no te sientas tan identificado como pueblo de Israel, pero recuerda de lo que Él te sacó. Tal vez te sacó de la borrachera, tal vez te sacó de la prostitución, tal vez te sacó de los vicios, tal vez te libró de la muerte, tal vez hizo un milagro en tu familia. Entonces, en algo que tú le pediste. Entonces, es maravilloso que el Eterno dice, recuérdame. O sea, obré por misericordia en tu vida, en lo que tú necesitabas. Ahora recuérdame. Entonces, me encanta mucho este mandamiento porque nos hace recordar a la raíz, nos vuelve a esa conexión íntimamente con el Padre, íntimamente ese sello, ese pacto que hizo el Eterno con el Shabbat entre su pueblo y él, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente mandamiento, que es el quinto y es el último de la conexión entre Elohim y el pueblo. Y es honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra, la cual Yuhebat Hek tu Elohim le está dando. Ok, vemos algo aquí y es que algunos dicen, ay, vivir mucho tiempo, el vivir mucho tiempo, aquí básicamente en lo que se trataba es que ellos aún no entraban a la tierra prometida. Entonces, este mandamiento sucedió antes que ellos entraran. Entonces, eh, honra a tu padre y a tu madre para que vivas más en la tierra a la cual Dios le está dando, en esa tierra, y vemos que en teoría esto es un apunte profético para los últimos tiempos, para ese tiempo también de la restauración, de la unificación de la casa, en la que vamos a habitar, es una promesa que el Eterno nos da, que vamos a poder habitar otra vez, esas dos casas van a ser una sola y habitaremos todo en esa tierra que el Eterno nos está preparando desde ya, ¿no? Y viendo también el origen de hebreo en este versículo, y es que si se dan cuenta, vemos de padre, vemos una Aleph y una Taf, vemos a Yeshua, teniendo que Yeshua y Elohim, que son uno, es que ya lo vamos a ver, que es el que había puesto, es que Yeshua y el Padre uno son. Y aquí vemos el honra a tu Padre, vemos en el medio el Aleph Taf, el principio y el fin, vemos a Elohim. Entonces, esa unión entre Elohim. Entonces, vemos esa misma unión, lo vemos con Yeshua. Y ahora, en Génesis 2:4 también menciona algo que fue en teoría el primer matrimonio, por así decirlo, y fue entre Adán y Eva, que menciona lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así como Yeshua es uno solo con el Padre, así también un matrimonio es uno solo entre el hombre y la mujer. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esa misma unificación en que trae entre Yeshua y el Padre, que son uno solo, así también se convierte un matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso este mandamiento lo suelen relacionar mucho con un mandamiento para el prójimo, pero vemos el trasfondo que básicamente es la relación que hay entre Elohim y el pueblo, porque sabemos que Elohim es el esposo y el pueblo, ¿qué es? El pueblo de Israel, ¿qué es la esposa. Es esa unión que se da a través también de los mandamientos. Y eso vemos en Yeshua, con el pueblo, vemos en Juan 15:21, que básicamente menciona que así como Él es uno con el Padre, así también ellos serán uno con el pueblo. O sea, Yeshua HaMashiach, Elohim mismo, Yeshua, la parte invisible de Elohim invisible, será uno con el pueblo. Y esto también radica algo maravilloso que el hermano Mateo va a tocar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí tiene se menciona dos veces el Alex y la Taf, tanto para el padre y tanto para la madre. Entonces, hermano Mateo tiene la apertura para que nos puedas explicar esto maravilloso que radica mucho y nos da esa mirada, esa vista a Yeshua. Amén, amén, hermanita. Sí, la verdad es que sí, como vemos.
Y si damos un poquito de acercamiento, damos un poquito de connotación a donde está marcando, vemos que a la parte derecha del Strong como tal, dice padre. Y a la parte izquierda dice madre, pero dentro de ese, donde está marcado, vemos una conexión de tres palabras hebreas, la cual la primera palabra es una Vav. La Vav como tal, en el Strong es conocido como, como clavo, como unión. Realmente hace una representación de básicamente el Mashiach, de cómo unió básicamente al Elohim con el pueblo. Sabemos que con su sacrificio, con su muerte, sabemos de que él unió, hizo un camino que realmente para en aquellos tiempos estaba totalmente perdido. Sabemos que el pueblo del Eterno se llenó de tanta idolatría, de tantos pecados, que de alguna otra forma se cortó ese camino. Sin embargo, el Mashiach unió ese camino entre la esposa y el esposo. Asimismo, vemos el Aleph, que como ya hemos explicado, es representación de cabeza, de líder, haciendo nuevamente alegoría al Mashiach. Y finalmente también tenemos a lo que es la Taf. La Taf es la representación de cruz, de señal o de pacto. Sabemos que incluso el Mashiach fue crucificado en una taf como tal, en una representación de la taf. Así que vemos cómo realmente existe esa conexión y por eso es que da esa connotación de que este mandamiento no es un mandamiento para el prójimo, sino un mandamiento para Elohim. ¿Por qué? Porque la representación del padre y la madre físicamente es la representación espiritual de lo que seremos cuando el Mashiach venga, porque el Mashiach vendrá por su esposa, vendrá para la boda. Asimismo, vemos que esa representación como tal al hecho de el padre y la madre, por eso esta connotación del mandamiento, un aspecto más espiritual. Amén. Y cabe también mencionar, gracias hermano por su intervención, también en la letra es el número 5 y también se significa hombre con las manos en alto, que significa alentar, revelar, animar y también significa gracia. Y sabemos que el nuevo pacto que fue a través de Yeshua es esa gracia, esa misericordia, porque nosotros ya estamos destituidos de la gracia del Eterno por el mismo pecado. ¿Y qué pasó con Yeshua? Por esa misericordia del Eterno mismo, siendo él mismo encarnado en un hombre, vemos que a través de ello esa gracia. Por eso es maravilloso y nada es coincidencia que justo esta letra represente también ello, represente este pacto, este nuevo pacto a través de Yeshua, a través de la gracia, ¿no? Vamos ahora a darle paso a los 5 últimos mandamientos, que estos 5 últimos mandamientos de Éxodo 20 tiene una relación más terrenal. Y ustedes me preguntarán cómo más terrenal. Pues es una relación de manera horizontal. ¿A qué se refiere eso? A una relación entre el prójimo. Estos son mandamientos que van en relación al prójimo. ¿Okay? Ya vimos los primeros 5 primeros mandamientos que van en relación entre Elohim y el pueblo. Ahora vamos a ver los 5 últimos mandamientos que van en relación al prójimo. Y esto también Yeshua lo menciona y lo toma como un segundo mandamiento, que dice que igual es semejante al primero, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos se preguntarán, ¿quién es mi prójimo? Y un prójimo es todo aquel que está cercano a ti, ya sea un compañero, un amigo, un vecino, todo el que esté todo el que esté próximo a ti, el que esté cerca de ti, ese viene a ser tu prójimo. Entonces, el Eterno también puso mandamientos, puso instrucciones para que haya una relación, por así decirlo, armoniosa entre el pueblo, los unos con los otros. Vemos que el primer mandamiento es no asesinarás, que es el sexto mandamiento. Sexto mandamiento, no asesinarás. Y vemos que de este mandamiento empieza lo que es la relación e instrucción con el prójimo, además de una representación de la creación del hombre en el sexto día. Vemos también que este mandamiento está representado por una Bab, que es una Bab, es algo que engancha, significa algo que engancha, asegura, agrega que básicamente da a esa unión en que hay también entre el hombre con el hombre con su prójimo, de otra manera.
Ahora, hay algo también impresionante que me llama mucho la atención, que lo vemos en Proverbios. Así como vemos que este es el sexto mandamiento, vemos que la creación fue hecha en el sexto día, vemos también que hay el Eterno habla en Proverbios 6, del 16 al 19, lo siguiente, y también son seis cosas, vamos de seis cosas con respecto a que el Eterno también aborrece, y va mucho en relación a este mandamiento, que dice, seis cosas aborrecen Yuhebat Hei, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, me parece muy impresionante que justo lo cierra con seis cosas que el Eterno domina justo con el sexto mandamiento. Y me gustaría que el hermano Matthew pudiera tocar algo que tal vez algunos piensan que solamente el hecho de que, por ejemplo, yo físicamente no mate a un hermano o no mate a alguien, no mate a una persona, ya no estoy transgrediendo este mandamiento, y realmente no. Hay muchas maneras, sabemos que en teoría este es un título, pero hay muchas maneras en las que uno puede asesinar al prójimo, ya sea de manera física en este caso, o ya sea de manera espiritual, o también vamos a ver acerca del chisme, acerca de la Lashon Hara, que ya mismo la vamos a comprender más a fondo. Pero me gustaría que el hermano Mateo pudiera tocar un versículo que va muy acorde a eso, que el mismo Yeshua lo menciona. Amén. Bueno, la verdad es que sí, realmente nosotros como tal, incluso desde un inicio, malinterpretamos el hecho de asesinar y encerramos el concepto como algo simplemente físico, como el matar. Ok, siempre y cuando yo no mate, yo no agreda o quite vida como tal, estoy salvo de incumplir ese mandamiento. Pero realmente vemos que no, como dijo la hermana Yanea, realmente el asesinato incluso se puede dar de forma espiritual. Y como vemos en primera de Juan 3:15 dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Realmente hace connotación a este sexto mandamiento, que no importa el hecho de que si, aunque ni siquiera lo hayas tocado, muchas veces con el hecho de dar una palabra maliciosa o incluso ser piedra de tropiezo para aquella persona, ya estamos asesinando, ya estamos faltando a este mandamiento. Por eso es ahí la importancia de también, como dijo la hermana, que ya mismo vamos a tocar, el hecho de no hacer la shonjará, de no hablar, porque en muchos casos a veces basta solo con una sola palabra para llegar a asesinar a otras personas o incluso no solo a otras personas. Sabemos Amén. que muchas veces con el odio somos capaces de nosotros ir perdiendo vida, no solo de forma espiritual, al llenarnos de odio. Hay incluso casos de forma médica como tal, que a uno al llenarse de odio, al llenarse de tanto mal, físicamente se empieza a enfermar, empieza a poco a poco quitarse la vida como tal. Por eso es la importancia de aún esos pequeños detalles, tomar en consideración, saber de que estos mandamientos fueron más hechos para tener relación con el prójimo. Amén. Y tocaste algo muy importante, porque hay veces personas que dicen, ¿por qué soy tan enferma si yo como bien? Yo hago ejercicio, yo tengo una vida prácticamente saludable. ¿Por qué estoy tan enfermo? Porque sabemos que también el odio y la falta de perdón también envenena el alma, y el cuerpo es básicamente muestra todo lo que hay en nuestro interior. Pero también el Eterno es tan sabio y es tan perfecto que también con este mandamiento, con respecto a de manera horizontal, con respecto al prójimo, nos manda, nos instruye cómo debemos vivir también. ¿Para qué? Porque a la hora de hacer el bien a nuestro prójimo, entonces también nos beneficia. A la hora que cuidamos a nuestro prójimo, también nos cuidamos a nosotros mismos. Vamos con, vamos con el siguiente mandamiento. Y es el séptimo. Séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y realmente este mandamiento es muy fuerte y puedo decir que es uno de los más duros, por así decirlo, porque en teoría es la carta de divorcio que el Eterno da a su pueblo por adulterio. ¿Y qué? ¿Por qué adulterio? Porque básicamente
¿Qué hizo el pueblo? Fue a idolatrar, fue a tener intimidad con otros dioses. A la hora de unirse a ellos, a la hora de adorarlos, cometió ese adulterio en la cual solamente el pueblo era para Elohim y Elohim era para el pueblo. Entonces, vemos aquí una connotación con respecto a la letra que representa este mandamiento, y la letra Sayin. La letra Sayin, significa arado, significa alimento, significa arma, significa cortar, nutrir. Hermano, vemos que un arado también simboliza una semilla. Amén. Amén, amén. Como tal, también la palabra como tal también es relacionada como semilla, ¿no? Y claro, como tal, si buscamos en el Strong, en el Strong, lo que conlleva la palabra semilla como tal, vemos que también tiene una relación con semen. Y de alguna otra forma podemos hacer esa correlación al ver que de alguna otra forma el hombre, ah, el semen como tal del hombre es básicamente la semilla, porque de ahí germina vida. Claro que al ser introducida dentro de una mujer, que es considerada también como la tierra donde donde el hombre planta la semilla, es que poco a poco nace la vida. Pero, ¿qué es lo que pasa con este mandamiento? Que de alguna otra forma, perdón, de alguna otra forma, al cometer adulterio, estamos quebrando ese como tal, ese proceso, esa unión que de alguna otra forma debe ser entre marido y mujer como tal. Y al haber adulterio, está básicamente haciendo esa separación, esa desunión como tal de esa pareja. Amén. Y también semilla, me gustaría acotar que semilla también significa espíritu, también es espíritu como tal. Entonces, esto vamos a ver que adulterio no solamente termina ahí, sino que también tiene una definición en el Strong hebreo que significa apostatar. ¿Qué trata esta palabra apostatar? Significa apartarse. A la hora que el hombre comete adulterio, no solamente comete este pecado, no solamente se separa de la mujer como tal, sino que se separa también del Rúa, se aparta también de Elohim. ¿Para qué? Para irse a otro, a adorar a otro espíritu. Y ya no imaginamos a quién. ¿Okay? Entonces, eso también es muy importante. Por eso este mandamiento es uno de los más fuertes, por así decirlo, uno de los más importantes en no cometerlos, porque sin merecer los otros, porque vamos que básicamente el resultado del pecado es la muerte. Entonces, esa es la consecuencia como tal. Pero este pecado fue el que el Eterno contribuyó como tal al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó en adulterio, cayó en idolatría a la hora de irse a otros dioses. Y eso vemos hoy en día también. Vemos hoy en día en que hay ahora, por ejemplo, adoran a otros dioses que inquiriendo de una otra manera, pensando que están adorando a Dios como lo conoces, que básicamente es Elohim, su nombre restaurado, y es, por ejemplo, la Navidad, que menciono ya para la siguiente semana, lo vamos a estar estudiando. Ya los invito a que puedan estar pendientes de aquí del canal de Arca, para que ustedes puedan comprender un poco más acerca de la Navidad, que realmente símbolo de paz o que glorifica al Eterno no es. Vamos con el siguiente mandamiento. Y es el octavo mandamiento. Este mandamiento dice no robar y no robarás. Lo vemos en Éxodo 20. Y está representado por una letra llamada Yet. Yet significa tienda de pared, carpa de pared, valla, separación. Y este mandamiento es a través de esta letra, vemos que representa también, vemos que también lo que el Eterno es tan maravilloso, porque vemos que esta letra también tiene una forma como de cercado, y esto lo vemos que pone una imagen para que tenga esa ilustración, es que es un cercado como tal, que es una pared, un cercado, pone la limitación de propiedad. Entonces, básicamente, es la propiedad que lo relacionamos aquí con este mandamiento también, a relación al prójimo. Entonces, a la hora vemos que también el pecado que cometió Acán, a la hora de coger, y él
robó nada más y nada menos que al propio Elohim, porque él, a la hora de él robar ciertas riquezas, ciertas cosas anatemas para sí, pues hizo que no solamente él tomara ese pecado y su familia, sabemos que murieron él y su familia y todo lo que él tenía, todo fue destruido a causa de este pecado. Y vemos que no solamente para él fue la consecuencia, sino también para el pueblo. Cuando ellos fueron a la guerra con Ai, pues murieron alrededor de 36 hombres a causa de este pecado, porque aún el pueblo no sabía que Acán había cometido este pecado. Y vemos que a veces toda la gente dice, ay no, si lo hago en lo secreto o lo hago en lo oculto, nadie me va a ver. Siempre pensamos eso, siempre pensamos que nos estamos escapando de Elohim, sabiendo que Elohim es omnipresente, es omnipotente y en todo lugar, y él está ahí. Él está viendo lo que estás haciendo. Entonces, él sabía lo que Acán había hecho y el pueblo no lo sabía. Pero ¿qué es el Eterno? Lo que tú lo haces en lo secreto, yo lo revelaré y lo haré público, lo mostraré a la luz. Y eso pasó con Acán. Y esto tiene una relación con Yeshua mismo, hermano, ¿verdad? Amén, amén. Incluso en Juan, como vemos, en Juan 10, dice, el ladrón no viene a hurtar, no, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente, haciendo esta correlación, vemos que el participar como tal en un robo nos hace, bueno, hace como tal seguidores de aquel maligno, porque estamos siguiendo básicamente sus propias costumbres. Asimismo, vemos que el coger algo de otra persona es básicamente robar parte de su identidad, robar parte de lo que es de esa persona, de lo que le pertenece. Incluso, asimismo vemos en Efesios 5:11 que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, como sabemos realmente y como dijo la hermana Dianera, para el Eterno nada es oculto, para el Eterno nada se esconde. Sabemos que aunque nosotros queramos hacerlo por debajo de la mesa, el Eterno conoce cada una de las acciones que tenemos. Y como dije hace un momento, el participar en el robo, en el quebrantar como tal mandamiento, estamos siguiendo los ideales de como tal el maligno, el seguir algo que como tal es su definición como tal, el ladrón. Amén. Y esto nos lleva al noveno mandamiento. El noveno mandamiento trata de no darás falsos testimonios contra tu prójimo. Y esa tiene como con letra que significa tet, que es canasta. Canasta también tiene la palabra más que nada de contener, de una cesta, de una serpiente de rodear. Y eso, aquí hay algo que igual el hermano Mateo también ya más tarde va a hablar acerca de esa letra y lo que también representa, pero me gustaría irme a lo que también significa, y es serpiente. Luego el tema es tan maravilloso. Y esto nos habla de la Shon Hara que anteriormente lo habíamos mencionado. Y vemos que también por medio de una serpiente, que vemos básicamente el animal que utilizó Satanás para representarse, buscó a engañar a la mujer engañar básicamente con una instrucción, con un mandamiento del Eterno y como tal trajo consecuencias. Asimismo, también vemos en números, vemos lo que pasa con Miriam. Miriam, a la hora de hablar de mal, Miriam y Aarón, hablar ahora mal de Moisés, un siervo de Elohim, a la hora de hablar mal, a la hora de cometer la Shon Hara, pues, que más básicamente es la lengua maliciosa, significa ello, pues trajo consecuencias y el Eterno la reprendió. ¿Por qué? Su ira se puso sobre ella por la hora de ella cometer este pecado y ella le dio lepra. Y esto es impresionante, ¿por qué?
porque no solamente lo vemos a solamente hablar mal contra una persona, y no, no. ¿Por qué? Porque a la hora que ella habló mal de Moisés, siendo un siervo de Elohim, no solamente está hablando mal, está cometiendo este pecado contra Moisés, sino también contra el Eterno, contra Elohim. ¿Por qué? Porque está dando un falso testimonio inclusive de él mismo. Entonces, ese es lo fuerte de este pecado como tal, a la hora de coger y dar un falso testimonio, porque eso lo tomamos como, ay, si te hablo mal de una persona y ya, y no vemos que realmente estamos hablando mal contra el Eterno mismo. Hermano, me gustaría que nos pueda comentar con respecto a que también esto se refiere a una canasta o también cesta como barro, como les menciona. Y vemos con respecto que también una canasta que uno puede poner, una semilla, ¿verdad? Hay algo que me gustaría tocar antes que el hermano que explique, es acerca de que también esta letra también representa como el cuerpo humano. Y a la hora de nosotros hablar mal contra una persona, estamos atacando el cuerpo como tal, ¿no? Amén. Amén, amén. Sí, como vemos, jet, la palabra como tal, también representa contenedor, recipiente. Sabemos, como vimos en los mandamientos anteriores, eh, el cuerpo humano como tal, físicamente, también es un contenedor, es como vimos, también es un templo. Y asimismo, como tal, viendo la relación con este mandamiento, es que realmente, siguiendo eso, vemos cómo el Eterno es maravilloso y cómo de alguna otra forma entrelaza todos los mandamientos. Vemos cómo al nosotros ser templo, incluso somos también parte del testimonio de lo que no solo el Eterno da, sino también de lo que nosotros somos. Y de alguna otra forma, al hablar mal, o incluso no solo hablar, no solo con la lengua, claro, sabemos que la lengua es una como dice la palabra, es como serpiente difícil de controlar, pero sabemos que no solo con la lengua podemos dar un falso testimonio, también con nuestro accionar podemos llegar a ser incluso piedra de tropiezo para un hermano, para el prójimo, y así estaremos faltando a este mandamiento, como dice en Mateo 7, del 17 al 20, dice, así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Realmente vemos cómo el Eterno nos habla de que el hecho de dar testimonio, no solo a nosotros, sino hacia otras personas, si damos un buen testimonio, generaremos un buen fruto directamente. Pero asimismo, también podemos ser capaces de dar más frutos por medio del testimonio. Y como dice la palabra claramente, al incumplir este mandamiento, al dar un mal fruto, al dar una mala semilla como tal, seremos cortados. Amén. Y hay algo que también, que hace poco lo escuchaba en la reunión que tuve con mis hermanos, es acerca también a Yeshua. A Yeshua lo conocimos de que realmente él era el Mesías, por sus frutos mismos, por los frutos que él representó. Entonces, si decimos que somos seguidores de Yeshua, si decimos que aceptamos lo que él hizo por nosotros, su sacrificio, que somos hijos de los hijos de Dios, como lo conocen, entonces, nosotros vamos a conocer a tal persona por sus frutos. A Moisés lo conocían como siervo de Elohim por sus frutos, por todo lo que él hizo. Así también a nosotros. Pero qué dicen ahora las personas? No, yo prefiero creer a lo que me dice mi pastor, lo que me dice tal persona, y no buscar, y por ello digo, no creo, no voy a obedecer los mandamientos. Y por eso la importancia de siempre buscar, de escudriñar la palabra. Y eso vemos en Levítico 26, del 14 al 39, que dice, pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si desprezáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poder por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, por mi parte, yo haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis, fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla,
pues vuestros enemigos la comerán. O sea, básicamente de nada sirve de que tú vayas los domingos a la iglesia, de nada sirve que tú hagas la Pascua, de nada sirve que tú guardes inclusive el Shabbat, guardes la fiesta, si realmente frutos, si pecas con uno de estos mandamientos. Entonces vemos básicamente que en ti está la semilla, pero la tierra no es fértil. Y básicamente eso que me gustaría preguntarte, Mateo, si cuando vemos que no produce buenos frutos, ¿la culpa es de la semilla o de la tierra? Bueno, básicamente representaría un poco de ambos. ¿Por qué? También depende, como vemos aquí, el hecho del testimonio, el qué tan bien damos ese testimonio, qué tan bien generamos o damos esa semilla, cómo la plantamos. Claro, también está el hecho de la tierra, porque como hablan en las parábolas, depende de cómo esa tierra esté dispuesta a recibir esa semilla, en qué tierra se está plantando esa semilla. Amén. Entonces, sí, básicamente, sí, el Eterno pone en nosotros la gracia, pone la salvación, pone en nosotros esta palabra que hoy en día estás recibiendo acerca de los mandamientos y por qué obedecerlo, por qué el Eterno nos manda obedecerlo. Entonces, el Eterno está poniendo esta semilla en tu corazón, pero está cayendo esta semilla en tierra fértil. Esta palabra que hoy en día está llegando a tu vida va a dar frutos. Esa es la pregunta que le hago a cada uno de los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos con el último mandamiento, que es el 10.º mandamiento, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo, su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Y este mandamiento tiene numeración 10, la cual compete a la letra Job, que tiene forma de brazo, de mano cerrada, de trabajo, y básicamente esta letra simboliza ello, simboliza el trabajo, simboliza la labor, simboliza el fruto como tal de tu trabajo. A la hora de tu codiciar el trabajo o el bien que tiene tu prójimo, estás pecando o más que nada con el Eterno, lo que el Eterno te está dando por misericordia. Y eso nos trae a ser una parte desagradecidos y es algo que también atacamos contra el Eterno, básicamente, porque a la hora que yo digo, ay, me gustaría tener ese carro que como tiene mi vecino, o esa casa, o esa esposa, o ese dinero, o a veces, o inclusive a mi ser hoy en día, no hacemos muchas películas, y eso también me pasa muchas veces con mis sobrinos, es que mira, este famoso tienen harta plata, tiene hartos carros, me gustaría ser así, y realmente hay que ver también cómo se consigue todo ello. El Eterno de un principio le indicó a Adán que con el sudor de su frente, él daría sustento a su casa, o sea, que iba a ser un trabajo fuerte. Entonces, básicamente el Eterno nos manda que un trabajo bien bendecido es un trabajo que también requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo. Y un trabajo así es un trabajo bendecido. Hoy en día vemos tantas cosas en el mundo y algo que mi mamá una vez me lo dijo que yo me quedé sorprendida, y es que todo lo que sube como palmera cae como coco. Si realmente no fue algo que fue bien fundamentado, un trabajo, un fruto que realmente fue agradable ante el Eterno, que no fue agradable, pues, ¿cómo va a terminar ello? A veces hemos visto tantas cosas que ha pasado porque realmente siempre se ha buscado lo más fácil, se ha buscado por lo ilícito, por lo que no le agrada al Eterno, y eso realmente el mal no va a durar para siempre, dice su palabra. Y esto lo vemos con Yeshua, ¿verdad, Matthew? Amén. Ay, listo. Se me olvidó que tenía apagado el micrófono. Pero bueno, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Un gran ejemplo que tuvimos con Yeshua lo vemos en Lucas 17, 11, 19. Que entrando en contexto, vemos cómo Yeshua sanó a 10 leprosos, 10 personas que estaban llenas de lepra, va y lo sana. Pero ahí viene un pero grandísimo. Es que de las 10 personas, solo una regresó. Solo una fue la única que regresó. ¿Y Yeshua qué fue lo que dijo? Tranquilo. El leproso se postró sobre él y Yeshua le dijo que se levante, que él ya es salvo. Vemos que aún la obra como tal, la muerte de él,
en la cruz, nos iba a hacer como tal, y iba a buscar la salvación. Pero vemos aquí como Yeshua al leproso le dice que tranquilo, levántate que tú ya has sido salvo por la muestra de gratitud. Vemos cuán importante es ser agradecidos, vemos cuán importante es saber de que aún que nosotros pensemos, no, no tengo mucho, no tengo suficiente, realmente sabemos que el Eterno siempre vela por nosotros. Y como incluso su palabra dice que le da hogar a un pájaro, mantiene hermosas plantas, ¿cuántos más sus hijos que realmente Él, siendo el Padre Celestial, no va a buscar mantener? Y así mismo también vemos en 1 Tesalonicenses 5, del 18 al 19, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim, para que con vosotros en el Mashiach Yeshua no apaguéis el espíritu. Realmente es muy importante y es muy y vital saber ser agradecidos aún con todo lo que tenemos, porque sabemos de que el Eterno siempre vela por nosotros. Y creo que es la mejor forma de, por así decirlo, seguir este mandamiento de no quebrantar ese mandamiento, y es siempre mantenerse agradecido. Amén. Y eso también es una muestra aquí porque fueron 10 leprosos y también vemos que la casa de Efraín está conformada por las 10 tribus. También podemos enseñarles ese lado. Y realmente hay algo que también me gustaría compartir, es que la importancia de ser agradecidos es porque eso haya gracia ante el Eterno. El Eterno ve que aunque lo mínimo que te ha dado ha sido agradecido, el Eterno te va ver cómo tú has sido agradecido, te lo va a multiplicar. Te va a aumentar lo que tú has tenido. ¿Por qué? Porque eres agradecido. Y eso el Eterno le agrada. Es una acción que agrada. Por eso es algo que me gustaría comentar acerca de este paisaje. Que a lo último Yeshua le dice, ve que tu fe que te ha salvado. Y cabe recalcar que para ese entonces ella estaba sanado, pero dijo, tu fe te ha salvado. O sea, por haber sido agradecido, tienes la salvación. Entonces, eso es muy maravilloso de poderlo tocar. Ahora bien, ya, ahora vamos a tocar algo más impresionante, porque yo sé que algunos dicen, pero Yeshua solamente nombró a 5 mandamientos, o nombró 6 mandamientos en el Nuevo Testamento con respecto al joven rico, que lo vemos en Marcos o Mateo, si no me equivoco, y en Lucas también. Y vemos que algunos pueden decir que incluso hasta a mí me lo enseñaron cuando estaba en el cristianismo, que solamente estos son los mandamientos que se deben obedecer. O sea, el Shabbat no, ni los otros. Y ahorita vamos a ver, y el Eterno está maravilloso, que nos va a responder ello, que básicamente, ¿qué hizo Yeshua en ese momento? Hizo esa simplificación de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver la relación entre los mandamientos espirituales y los mandamientos terrenales. Vemos el primer mandamiento que dice, yo soy Yehová tu Elohim. Y vemos el sexto mandamiento terrenal que dice, no asesinarás. Hermano Mateo, esto tiene una relación, que es la siguiente, que es la unificación de tanto de estos dos mandamientos. Amén, amén. Realmente la unificación como tal y la semejanza entre ambos mandamientos, entre un mandamiento espiritual y un mandamiento con el prójimo, vemos que tiene relación, ya que ambos se cumple el hecho de que Elohim es el dador de la vida. Elohim es la cabeza, básicamente es la fuente. Él es Señor y Señor de todo lo que conocemos. No podemos simplemente nosotros venir y apropiarnos de algo que el Eterno como tal le ha dado vida. Y si es voluntad del Eterno quitarla, pues es el Eterno. Él es creador de todo lo que conocemos. Por eso vemos esa relación como tal de Elohim como dueño de casa y único que dador de vida, y así mismo el único que puede quitar la vida. Amén. Y vemos también eso en Yeshua, en Juan 10:18, que Yeshua también lo dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Y así como la doy, también la puedo tomar. Vemos también, o sea, vemos que básicamente es ese mismo, o sea, ¿no? Que el Elohim es el que da la vida, es el único que tiene derecho a quitarla. También vemos que esa misma palabra en relación lo da Yeshua, de que él da su vida, nadie se la quita, él no es que los judíos o que Poncio Pilato, Dios mató su vida, o sea, dio la vida, o se le quitó la vida, no, sino que él mismo la entregó. Y esto también vemos la relación que hay con el segundo mandamiento, no tendrás otro Dios delante de mí,
con el séptimo, que dice no cometerás adulterio. Y eso tiene la relación de... Amén. La verdad es que creo que el mejor ejemplo, y así el mejor ejemplo que podemos dar es el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel se apropió de tantos dioses, se convirtió en un pueblo idólatra, puso a tantos dioses delante del Eterno, que el Eterno mismo los llama, ustedes son un pueblo adúltero. Y vemos esta correlación de cómo el hecho el adulterio, el buscar el otro Dios, otros dioses delante de Elohim. Amén, amén. También vemos el tercer mandamiento que dice, no usarás a la ligera o en vano el nombre de Jehová tu Elohim, con el octavo mandamiento que dice, no robarás. Ese también tiene una relación. Vamos a ver también la unificación que ahorita el hermano Mateo también nos lo va a mostrar. Claro, como dijimos hace un momento, el hecho de robar es apropiarte de parte de la identidad de otra persona. Es apropiarte de un bien de otra persona. Y asimismo, ¿qué más? El nombre. El nombre es un reflejo como tal de la identidad. Y en este caso de la identidad de Elohim. Y el no usar su nombre de forma correcta o no representarlo de forma correcta es simplemente robar parte de la identidad y no usarla de forma correcta. Amén. También vemos el cuarto mandamiento que recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Y estuvimos en la relación con el noveno, que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. Esto también tiene una relación, vemos también esa unificación. Claro, como vimos también, lo aclaramos, el Shabbat es prueba es testimonio de lo que el Eterno hizo, de parte de lo que es su creación. Al descansar en el séptimo día, nosotros estamos dando testimonio de cómo el Eterno creó los cielos y la tierra, creó todo lo que actualmente conocemos y tocamos. Y asimismo, el incumplir con el cuarto mandamiento, damos paso a el dar un falso testimonio de lo que Elohim, de lo que el Eterno hizo con nosotros. Amén. Me gustaría también acotar que el Shabbat como tal, y también hay que entender que el Shabbat también se relaciona mucho con las fiestas del Eterno, que próximamente también lo vamos a tocar, y es que en sí se conoce el Shabbat o las fiestas como Moadim. Moadim también proviene de la palabra Moed, que está compuesta por la palabra Et, o sea, M-O-E-D, y la Et representa, o la definición como tal de esa es testigo o testimonio y también una preposición de la letra men, que es ed, que tiene la misma raíz de ad, que significa, que quiere decir básicamente eternidad. En pocas palabras, la preposición de men, de la palabra de moedin como tal, es la preposición de procedente, es decir, literalmente moed procede de un testimonio, algo que es un testimonio y que viene de la eternidad. ¿Por qué lo toqué? Es porque hay que tener en claro que básicamente todo tiene un origen. El Shabbat tiene un origen, las fiestas tienen un origen, tienen una perfección y un porqué de el obedecerlo y guardarlo. También vemos por último el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, como un mandamiento espiritual con relación al mandamiento terrenal que dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo. Amén. Eso también tiene una relación. Claro, como vimos hace poco, el ser agradecido es muy importante. Y asimismo, sabemos que lo que nosotros tenemos únicamente es por obra de Elohim. Pero asimismo sabemos que el Elohim mismo puso a nuestros padres como una fuente de sustento para nosotros. Y el codiciar a alguna cosa o cualquier cosa material, el codiciar directamente no es solo ir en contra de lo que nuestros padres hacen por nosotros, sino es asimismo ir en contra de lo que el Elohim puso para nosotros. Amén. Es básicamente renegar lo que el Eterno por misericordia, por gracia nos ha dado. Y para llegar a conclusión de todo lo que hemos tratado, me gustaría hablar algo que también lo vamos a tocar en el próximo devocional y es acerca de una fiesta. Hay una fiesta que
que personifica muy bien la parte de la relación terrenal y la relación espiritual. Y es la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, vemos que inclusive, hablando del mandamiento, la fiesta de Shavuot fue entregada, fue dada se celebra por tal, por la entrega de los mandamientos. Esa vemos la parte terrenal como tal, pero también hay una parte espiritual. Y es que también en la fiesta de Shavuot, que los conoce como Pentecostés, también fueron los 12 discípulos fueron llenados del Ruach HaKodesh, como algunos lo conocen como el Espíritu Santo. Entonces, eso es maravilloso y también me gustaría que el siguiente devocional, el siguiente episodio, se den cita para aprender un poco más acerca de ello. En conclusión, vemos básicamente que Yeshua es la Torah viviente. Yeshua, vemos a través de todos los mandamientos que hemos podido ver, lo hemos visto desde el principio hasta el final, hemos visto a Yeshua y podemos confirmar que Yeshua es la Torah viviente. Yeshua no se separa de Elohim ni se separa de la Torah. Él es mismo la Torah, él mismo la vivencia como tal, la verdad a través de ello. Haber podido compartir este episodio con usted. Me gustaría que pueda comentar un poco o una breve conclusión con respecto a lo que hemos tratado y también un mensaje para todos aquellos que aún se les hace difícil, aún tal vez algunos están durmiendo con respecto a todo eso que el día de hoy acabamos de hablar. Amén, amén. La verdad, como conclusión, Romanos 3:20, que Pablo habla sobre de que, parafraseando un poco, la ley como tal nos muestra que realmente qué pecadores somos, cuán pecadores somos, pero asimismo, como mostrarnos los errores que cometemos, también es una guía, es un camino para poder llegar al eterno como tal. Y asimismo, vemos que realmente Yeshua es la Torah viviente al ver representado cada uno de los 10 mandamientos en él como tal. Y es totalmente maravilloso el pensar en el hecho de que el eterno como tal, el eterno, el Elohim viviente, se transformó en hombre para enseñarnos a nosotros a ser hombres. Y creo que el mejor consejo o guía que podemos dar es realmente buscar al Eterno en base a los mandamientos. Sabemos que muchas personas y muchas culturas separan lo que enseñó el Mashiach con lo que se enseñaron con los mandamientos, con Moisés, pero realmente no sabemos cuán conexión hay entre ambos y que realmente, como dice mismo la palabra, como dijo mismo Yeshua, él no vino a abolir la ley, sino que vino a aprobarla, vino a sellarla como tal. Sabemos que como tal la ley es un acta, es básicamente como un matrimonio, es un acta. Y asimismo, es el sello, es el acta que nosotros podemos seguir para en un futuro convertirnos en la esposa del Eterno. Amén, amén. Maravillosa reflexión, hermano. Y realmente, básicamente es ello. La cruz, la crucifixión, no es que Yeshua a través de ello mató, algunos tienen como eso de que Yeshua aquí abolió la ley o la mató, o hasta aquí llegó y hasta aquí nada más la ley, o la Torah, como lo más traducido como ley. No, si en teoría Yeshua murió, su muerte es porque se cometió pecado, se transgredieron todos estos mandamientos que acabamos de mencionar y por ello eso tiene básicamente el peso, pues si no, ¿para qué hubiera él dado su vida hubiera muerto? De nada tendría sentido si realmente la ley estuviera abolida o la ley a través de él se abolió. Nada que ver, al contrario, él la confirma a través de su crucifixión, a través de su resurrección y posteriormente darnos la restauración a la cárcel de Israel como tal para vivir esa unificación entre Elohim, entre nuestro esposo, el pueblo sin nuestra esposa. Ni más, espero que este devocional haya sido de edificación para tu vida y te esperamos pues el siguiente devocional. Shalom. Amén. Shalom.